Y esta noche en nuestro espacio de entrevista nos acompaña vía Zoom el abogado Roger Celi, politólogo y también coordinador del Observatorio Legislativo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Enrique, siempre un gusto estar acá en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Abogado, ¿cómo califica el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional en este corto periodo? ¿No hay transparencia? ¿Se ha trabajado por la ciudadanía o solo por intereses políticos, como aseguran algunos? Gracias por preguntar por el tema de la transparencia. Siempre nosotros tratamos de promover que haya mayor información por parte del legislativo para que la ciudadanía pueda evaluar el trabajo de una manera más integral. Actualmente hay algunos retos sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Por ejemplo, aún la Asamblea Nacional no ha logrado cumplir con el 100% de la publicación de las agendas de reuniones de todos los asambleístas, lo cual está establecido en la LOTAIP. Este tipo de información ayudaría en muchísimos casos a detectar posibles casos de corrupción, pero esta información no es pública aún, solo por poner un ejemplo. También pues vemos con preocupación que aún no se avanza hacia el cumplimiento de la plataforma de Parlamento Abierto, que es una plataforma para que la ciudadanía pueda conocer más sobre el trabajo de la Asamblea Nacional. Entendemos que hay ya la intención o el interés político de avanzar hacia el cumplimiento de esta plataforma, pero aún no se concreta. Eso en materia de transparencia, que siempre es importante mencionar. Ahora, la evaluación de la gestión en este año, pues en el nivel cuantitativo, pues es importante y es necesario rescatar que la Asamblea Nacional está cerca a la aprobación de 40 leyes, ya va a 37 leyes. Hoy justamente se aprobó la ley para la creación de Santo Domingo de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas, con la cual pues apuesta hacia una agenda más a lo social, más a la educación, más a temas que tienen que ver con la estructura social y el tejido de lo que estamos viviendo hoy en el país. No obstante, lo que siempre hemos dicho, no siempre lo cuantitativo refleja lo cualitativo. De estas 37 leyes que se han aprobado, ahora pues el señor Kronfle como expresidente logró aprobar un poco más de 32 leyes, pero desafortunadamente de la agenda parlamentaria que él mismo se impuso, fue la planificación que se generó en la Asamblea Nacional, esta agenda ha avanzado en no más de un 30%. Lo que nos hace preguntar y a profundizar más en lo cualitativo. ¿Son pertinentes, son oportunas y se cumple sobre todo la planificación legislativa en la Asamblea Nacional? Esa pregunta es la que debemos hacernos también los ecuatorianos, porque al parecer, y no solo es la Asamblea Nacional, estimado Enrique, sino la mayor parte de las instituciones del Estado no están trabajando por políticas de Estado a mediano o largo plazo, sino que están trabajando por temas netamente coyunturales. Sí, muchos de ellos importantes, pero el país está avanzando en ese sentido y en esa marcha, avanzando con los temas urgentes, pero dejando de lado los temas importantes. Ahora, también cómo ve el pronunciamiento que tuvo la Asamblea hace poco, pues ante la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad. Bueno, en ese caso nosotros hemos sido bastante claros al respecto de la inconstitucionalidad de la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo de suspender a una autoridad de elección popular. Es clarísimo que la Constitución establece que el control político y posibles sanciones que se puedan hacer a una autoridad de este nivel debe corresponderle exclusivamente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional pues ha rechazado, digo legítimamente y con base en la ley, la actuación del Ministerio del Trabajo e incluso ha propuesto un enjuiciamiento político a la ministra del Trabajo, quien desafortunadamente, y es también importante decirlo, ha señalado que ella no ha tomado la última decisión, sino que ha sido una funcionaria que ha sustanciado el caso. Dice que la decisión de la Asamblea Nacional de llevarla a juicio político es risible, pero desde nuestro punto de vista, la máxima autoridad de esta cartera de Estado es la que debe responder por los actos administrativos de esta institución. De lo contrario, pues estaríamos frente a políticos que son intocables. Por la Constitución, obviamente, me estoy refiriendo al control político que puede establecer la Asamblea Nacional y este no es el caso. La Asamblea Nacional tiene la vía del juicio político que podría demorar porque desafortunadamente los legisladores aún no pueden priorizar los enjuiciamientos políticos conforme al principio de oportunidad. Deben esperar una larga cola
de juicios políticos que los propios legisladores han presentado para llegar a las autoridades de turno, a las autoridades pertinentes. La señora vicepresidenta aún de la República, suspendida, entre comillas, porque igual es un criterio personal, ya ha sido destituida desde mi punto de vista, porque la ley establece que más allá de cierto número de días ya se considera una ausencia definitiva. En todo caso, al ser un tema constitucional y al ser una acción inconstitucional por parte del Ministerio del Trabajo, será la Corte Constitucional la que decida finalmente cuál será el futuro de la vicepresidenta, y esperemos que la Corte actúe en derecho y genere un precedente positivo para futuras autoridades y no negativo como lo que estamos viviendo. Y con esto termino, estimado Enrique, si me permite. Es importante también reflexionar acerca de esta institución llamada Vicepresidencia de la República. ¿Ha aportado al país desde su creación, o en su defecto es una figura que posiblemente deba ser eliminada? También una reforma que hay que repensar en el país, que insisto, no es coyuntural, sino que es a mediano y largo plazo, es la posible prohibición de que el presidente de la República no pueda acceder a la reelección inmediata, dado que tenemos muchísimos casos en el país en donde los presidentes están más enfocados, incluso el actual, en hacer campaña para buscar la reelección que en gobernar. Es una realidad que sucede. Otros países tienen otros diseños constitucionales, como México y Chile, en donde, por ejemplo, en México, la presidencia de la República dura 6 años, tiempo suficiente para implementar un programa de gobierno, y no puede, pues, acceder a la reelección inmediata. Entonces, son reflexiones, estimado Enrique, que creo que los ecuatorianos debemos tener y pensar sobre todo a mediano y largo plazo. Si nos preocupamos, que yo entiendo y yo soy parte de la población que se preocupa por el día a día, pero tratar de hacer el ejercicio de pensar en un país en los próximos 10 años, que es una reflexión que no estamos teniendo. Como experto en el tema político también, abogado, ¿cómo está el panorama actualmente para el presidente Daniel Noboa? ¿El trabajo que ha venido desarrollando le ayudará quizás a tener esos votos necesarios para poder ganar las elecciones en el 2025? ¿O la crisis energética y el malestar de la ciudadanía pues ya impediría aquello? Posiblemente los números del presidente de la República ya hayan caído a niveles en los cuales no se pueda recuperar. Sabemos que ni siquiera si en el país comienza ya a llover como se prevé para diciembre, el propio presidente ha señalado que ya se terminarán los apagones, pero los expertos en materia energética han advertido que a pesar de que existan lluvias, aún la carencia de política pública en materia energética y de autonomía energética va a provocar que aún hayan apagones, ya no de tantas horas como estamos viviendo ahora, sino de menos horas, pero de todas formas no será un problema que se solucionará en un mes, que es lo que plantea el presidente de la República. Desafortunadamente, esperar que llueva no es política pública. Política pública sería, por ejemplo, pensar en aprovechar el gas que se queman en los mecheros en la Amazonía, entre otros recursos naturales que podemos aprovechar. No quiero profundizar en eso porque le corresponde a los expertos en materia de energía, pero es una clara muestra de que no se están ejecutando políticas públicas adecuadas en la materia. Y esto posiblemente provoque, y así lo dicen, una de las primeras exploraciones de varias encuestas que se hacen en el país, que los números del presidente han caído y que la segunda candidata, en este caso Luisa González de la Revolución Ciudadana, podría ascender hacia el primer lugar en números. Todo puede pasar, usted sabe, Enrique, y ciudadanos que nos escuchan, que este país es un país de minutos. Todos los días ocurre algo nuevo que varía la situación política en el país. Es un país inestable políticamente, económicamente y ahora energéticamente. Por el momento, si las elecciones fueran mañana, pasado, posiblemente el presidente ni siquiera llegue a la segunda vuelta, pero aún estamos a algún tiempo, un poco más de 2 meses de que sean las elecciones generales, y es importante también ahí pensar que no solo estamos eligiendo presidente, estamos eligiendo un gobierno. ¿Y qué implica un gobierno? También los legisladores, que son corresponsables en muchos de los casos de los resultados que puedan darse en el país. En este caso los resultados han sido negativos. Somos corresponsables, el presidente de la República, los asambleístas, las instituciones de justicia, la función de transparencia y control social, y también los ciudadanos. Los ciudadanos debemos, más allá
del trabajo grandioso que hacen los ciudadanos en su día a día, preocuparse por la política, preocuparse por no solo ir a votar y desaparecer del panorama político, sino de exigir que las autoridades cumplan la ley y que cumplan con sus promesas. Una consulta antes de cerrar este pequeño espacio de entrevista, abogado. Hoy veíamos que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 3 medidas implementadas por el presidente en el estado de excepción decretado el 3 de octubre, ¿no? ¿Cómo queda ahora Daniel Noboa ante esta resolución que la Corte dice 3 medidas no van más y solo deja en vigencia 2? La Corte Constitucional en los últimos años ha sido el último redil institucional que tiene el país para poder sobrellevar los avatares políticos que se están presentando en los últimos años. La Corte Constitucional ha decidido de forma responsable rechazar ciertas medidas que se estuvieron pensando o que se quisieron establecer en el territorio ecuatoriano por parte del presidente Noboa a través del decreto. En este caso, hoy estamos viendo que el centro histórico está cercado, está vallado, y que en un contexto de protesta social, un decreto de este nivel y con estas facultades para el presidente de la República podría ser peligroso para el derecho a la resistencia, a la protesta social y a la democracia. Creemos que las decisiones de la Corte Constitucional, insisto, son lo último que nos queda en institucionalidad, y en ese sentido la Corte debe decidir apegada a la Constitución. Nos guste o no la Constitución, en un verdadero Estado de Derecho se debe respetar lo que dice la Corte Constitucional, lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, y desafortunadamente también, Enrique, es importante llamar la atención a la ciudadanía de que no normalicemos los estados de excepción. No es normal, no estamos en guerra, estamos en un conflicto armado interno, por supuesto, no estamos en una guerra, y desafortunadamente hemos normalizado, ya se ha perdido incluso la cuenta de los estados de excepción en los cuales hemos estado inmersos los ecuatorianos, y es hora de comenzar a exigir, ya después de más de 2 años de crisis en cuanto a estados de excepción, exigir políticas públicas a mediano plazo que logren comenzar a cambiar el futuro del país. El futuro del país no se cambia de la noche a la mañana, no se cambia en 100 minutos como había ofrecido un candidato en su momento, se cambia con políticas de Estado progresivamente. Por ahora no vemos nada de eso y nos preocupa, y con esto cierro, que este gobierno o cualquier gobierno que pueda venir en el futuro se transforme en un gobierno autoritario. Es lo que podría pasar y lo que es muy probable que pase en el país. Esperamos que la ciudadanía esté activa y pendiente de lo que está pasando en la política, y sobre todo que hay un voto informado, que estamos cerca ya a la vuelta de la esquina de unas próximas elecciones. Perfecto, abogado, muchísimas gracias por compartir importante información en este pequeño espacio de entrevista. Muchísimas gracias, Enrique, siempre a las órdenes. Muy amable. Es el abogado Roger Celi, politólogo y también coordinador del Observatorio Legislativo, a quien agradecemos su presencia en este espacio. Vamos a una pausa, pero ya venimos con más información.